Ok, vamos a empezar con el tubo digestivo y recordemos que el inicio de la vía digestiva empieza en la cavidad oral y que atrás de la cavidad oral existe un espacio llamado orofaringe o bucofaringe. Después, hacia abajo, ya en el cuello, queda por enfrente la vía respiratoria y detrás queda un espacio que se llama laringofaringe. Ahí, en la laringofaringe, es donde ya no puede haber o donde ya debe de pasar el alimento desde la cavidad oral. Y exactamente ahí, a nivel de C6 aproximadamente, es donde voy a tener un músculo que me sirve como entrada al esófago y puedo definir que ese es el inicio del esófago. Este músculo se llama músculo cricofaríngeo y el músculo cricofaríngeo es este músculo que se le denomina esfínter esofágico superior y este esfínter esofágico superior es un esfínter anatómico. Es el último recurso, el último lugar en donde puedo mandar la comida de regreso hacia la cavidad oral. Una vez pasando este límite superior, ya no hay marcha atrás, ya la comida o el alimento que llegue va a tener que bajar hasta el estómago y obviamente si necesito expulsarlo por vómito, tienen que desencadenarse otros mecanismos. Pero vamos a empezar este trayecto del tubo digestivo a nivel de C6, donde empieza el esófago. Aquí podemos apreciar en estas imágenes la localización en varias proyecciones. Por ejemplo, aquí tenemos un poco estas radiografías con material de contraste, que es muy común utilizar un elemento que se llama trago de bario para poder evidenciar la anatomía interna del esófago. Entonces aquí podemos ver un poco, aquí podemos ver la reconstrucción en un plano sagital en una vista lateral del lado derecho, el, la cavidad torácica y la cavidad abdominal y puedo ver la localización del esófago por detrás del corazón en el mediastino posterior, por enfrente de la columna vertebral, aquí donde está la flecha. En la tomografía en el corte axial puedo apreciar cómo el esófago está corriendo. eh, Aquí este es un corte superior, por así decirlo, donde podemos ver cómo está el esófago en esta zona o en este corte por detrás del corazón, aquí está el esófago. Esa es la posición que tiene el esófago en el cuerpo humano, es decir, va a estar discurriendo por el mediastino superior y cuando pasa el plano transtorácico, que recordemos que es a nivel del ángulo esternal, aquí está el plano transtorácico, este es el manubrio esternal, este es el cuerpo esternal, el plano transtorácico pasa entre el ángulo esternal y la vértebra T4 y T5, o sea, exactamente aquí, yo ya sé que se divide el mediastino en mediastino superior y mediastino inferior. Entonces ya en el mediastino inferior, aquí se ve perfecta y claramente la división. O sea, si se fijan, aquí en este corte podemos apreciar perfectamente, sería mi plano transtorácico y podemos apreciar cómo el mediastino se divide en mediastino superior, que sería aquí arriba, y mediastino inferior. Y cómo esto que está aquí sería el pericardio fibroso y entonces esto hace eh, el mediastino, que el mediastino inferior se divida en un mediastino inferior anterior, en un mediastino medio y en un mediastino posterior. O sea, todos son inferior anterior, inferior medio e inferior posterior. Y aquí puedo ver cómo está pintado porque se le dio un material de contraste que se llama radio opaco para que se pueda ver en esta reconstrucción tomográfica cómo puedo apreciar que el esófago está en el mediastino tanto superior como en el inferior posterior. Aquí está
el diafragma, en esta zona, y esto ya sería la cavidad abdominal. Esto ya es el abdomen. Entonces, si definimos por su origen etimológico esófago, viene de estos dos términos, que es llevar, y fagein, que es comer. Osai significa llevar o traer, y fagein significa comer. Entonces, es el tubo que lleva la comida de la cavidad, bueno, del inicio del tubo digestivo, cavidad oral, orofaringe, laringofaringe, hacia el estómago. Básicamente el esófago es un tubo muscular que mide 25 centímetros de longitud y, ojo, tiene un diámetro de 2 centímetros, eh, pero el diámetro interno es, varía de tamaño dependiendo si está pasando o no alimento. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando está cerrado, el diámetro interno parece o tiene una forma de estrella, pero ya cuando va pasando el alimento, entonces ya se va dilatando para así poder tener bueno, permitir el paso del alimento. Y como les digo, va desde la faringe a nivel de C6, donde está más o menos el cartílago cricoides, hasta el estómago. El límite entre la laringofaringe y el esófago es el músculo cricofaringeo, que se llama, o que también se le considera como el esfínter esofágico superior. Entonces, podemos ver aquí en esta imagen como a partir de C6, más o menos termina a nivel o sobre la vértebra T11 en el abdomen. Entonces, podemos apreciar cómo en la imagen tenemos que este espacio que está aquí arriba, o sea, desde la cavidad oral hasta C6, es donde está, obviamente, cavidad oral. O sea, en este espacio está la cavidad oral, está por enfrente, y por detrás está la orofaringe, está por la orofaringe, luego está la laringofaringe, y después de la laringofaringe, a nivel de C6, ya empieza el esófago. ¿Sí queda claro esto? Ya empieza el esófago. Entonces, aquí podemos apreciar cómo mi esófago empieza a partir de C6 y termina a nivel, vean cómo aquí está la vértebra T10 en esta zona. Todavía T10 está por arriba del diafragma, pero T11 ya está a nivel abdominal. Es decir, esta parte de aquí es la división entre tórax, hacia arriba es el tórax, y hacia abajo ya es el abdomen. Entonces, gracias a que esto es un tubo muy largo, el esófago va a tener tres porciones. Tiene la porción que está entre las vértebras C6 y C7, que es la porción cervical del esófago. Luego, la porción que va desde C7 hasta T10, que ya les dije que es la última vértebra que está por arriba del diafragma, es la porción torácica del esófago. Y la porción que está abajo, es decir, aquí más o menos donde estaría la vértebra T11, esto, y que está hasta su unión con el estómago en la porción del cardias, esto es el esófago abdominal. Entonces el esófago, como podrán ver, tiene tres porciones: cervical, torácica y abdominal. Es importante tomar en consideración que desde los incisivos, o sea, donde empieza la cavidad oral, hasta donde se une el esófago con el estómago, son 40 centímetros. Pero de donde empieza el esófago a nivel de C6 hasta donde se une con el estómago, son aproximadamente 25 centímetros.
de largo. Obviamente se anexa más pues por toda la laringofaringe, la orofaringe y toda la cavidad oral. Entonces hay que tomar en consideración estas medidas. Por ejemplo, cuando pones una sonda nasogástrica para u orogástrica para medir y dejarla perfectamente y dentro del estómago. Entonces, la función que tiene el esófago es conectar la faringe con el estómago, como ya les dije, y es fundamental en el proceso de la deglución, ya que tiene ondas peristálticas. De hecho, entender el proceso de deglución es muy importante. ¿Por qué? Porque hay patologías en las cuales el paciente tiene alteraciones en la deglución. Cuando un paciente tiene alteraciones en la deglución, o sea, tiene disfagia. La disfagia es una manifestación clínica de alteraciones en la deglución, o sea, que le cuesta trabajo o tiene dificultad para tragar. Lo primero, la primera fase de la deglución empieza en el cerebro. Es cerebral la primera fase de la deglución, en donde por estímulos visuales, olfativos, por desencadenantes hormonales, si el estómago está vacío, en el cerebro se empiezan a desarrollar diferentes mecanismos que hacen que se aumente la salivación. Recuerden que las glándulas que aportan casi el 75% de la saliva, eh, a pesar de que la parótida es la más grande, las sublinguales y submandibulares son las que aportan la mayor cantidad de saliva normalmente. Entonces empieza la fase cerebral de la deglución. Cuando ya empieza a activarse toda la parte, vamos a llamarla la parte de la oral y faringea, o sea, ya cuando entra el alimento hacia esta parte de aquí, obviamente están incluidos muchos mecanismos, muchos nervios craneales. Por ejemplo, está el que se mueva la mandíbula con el trigémino, la rama mandibular del trigémino. Está el que pues estén captando los sabores por parte del facial en el tercio anterior de la lengua, por el 9 y el 10 en el tercio posterior de la lengua. Está ya cuando vas a deglutir que la lengua suba por el 12, que el velo del paladar se eleve con el istmo de las fauces, con el 10, que se eleve la laringe para que se tape con la epiglotis y no se vaya el alimento hacia allá, que eso es parte del 10, del 11, que la nasofaringe se tape con el constrictor de la faringe superior, que es también el 11, y luego que se abra el constrictor medio inferior. Toda esta fase, todo esto que ocurre entre la cavidad oral, la orofaringe y la laringofaringe, esto está mediada por nervios craneales de diferentes tipos. O sea, está 5, 7, 9, 10, 11 y 12. Recuerden que cuando hablamos de sistema nervioso, y si no revisen la parte de los videos de sistema nervioso, existe un núcleo en la médula oblongada que se llama núcleo ambiguo, que es la conjunción de las fibras de los nervios craneales 9, 10, 11 y 12. Estos cuatro nervios craneales tienen que estar trabajando en equipo para que todo lo que ocurre cuando tú deglutes, o sea, para que te des cuenta de todo lo que está pasando, hace el ejercicio de darle un bocado a algo y entonces ve qué es lo que estás haciendo, repasa mentalmente qué es lo que estás haciendo, qué estás masticando, qué nervio craneal usas, cuando estás moviendo la lengua, qué nervios craneales usas, cuando ya vas a tragar, qué es lo que pasa, que se eleva, qué es lo que está pasando. Entonces, todos estos nervios craneales están uniendo sus funciones en este núcleo del tracto, digo, en este núcleo del ambiguo, en la médula oblongada, para la siguiente fase de la deglución. Y luego, ya cuando el alimento llega a la laringofaringe, o sea, quiere decir que aquí ya está tapada la laringe por toda la fase previa.
El último momento que tienes para regresar el alimento es exactamente aquí, que es donde está el músculo cricofaringeo, que es donde está el esfínter esofágico superior, que es, como les digo, un esfínter anatómico, porque existe un músculo que cierra la entrada del esófago, que se llama músculo cricofaringeo. Y ya después viene la fase esofágica de la deglución, en donde si se fijan, y ahorita vamos a ver, todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano, tienen dos capas musculares, una circular, que es la más interna, y una longitudinal, que es la más externa. Estas dos capas, obviamente en el estómago se anexa entre esas dos una tercera capa, que es la oblicua, pero cuando veamos estómago veremos esa capa. Pero estas dos capas le ayudan al tubo digestivo a hacer dos movimientos. Uno para reducir el diámetro interno, utilizan la capa circular interna, que es pues para empezar a propulsar el alimento, como podemos verlo aquí. Este, y O sea, aquí podemos apreciar cómo se cierra la circular y entonces cuando se relaja, pues deja pasar, cuando se cierra, va empujando el alimento hacia abajo y la longitudinal lo que me ayuda es a acortar el, el tamaño del tubo digestivo. Entonces se está acortando y está desplazando. Entonces gracias a estas dos capas que tengo, la circular y la longitudinal, es como gracias a estos músculos lisos que están inervados por el nervio vago para que se mueva esto. Esto es el control cerebral, pero recordemos que también histológicamente en estas capas, bueno, en el tubo digestivo, tengo un plexo submucoso y otro en la parte muscular, que si, por ejemplo, llegara a cortarse el vago, puede seguir el tubo digestivo moviéndose porque es el que se le considera como nuestro segundo cerebro, el del tubo digestivo, porque tiene un sistema de inervación, además de estar controlado por el vago. Y recuerden, el vago llega hasta la flexura cólica izquierda. O sea, todo colon descendente, sigmoide, recto y ano es inervado motoramente por plexos nerviosos parasimpáticos sacros. A partir de la flexura cólica izquierda hacia arriba, todo es por nervio vago. Pero además, para asegurarse el tubo digestivo de seguir funcionando, si se llegara a perder, a lesionar o lo que sea del vago, tiene plexos nerviosos que tienen función autónoma. O sea, pueden funcionar sin necesidad de que el vago les esté diciendo que tienen que estar funcionando. Entonces, ahora ya si analizamos cada una de las partes del esófago, vamos a ver que el esófago cervical es el que está desde la laringofaringe. Como pueden apreciar, en esta zona está el músculo cricofaringeo y ahí es exactamente en donde empieza mi esófago. Aquí está el cartílago cricoides y como pueden ver, este señalado con el número 2 se llama músculo cricofaringeo. Ahí es donde empieza el esófago hacia abajo. Vean cómo tengo a la capa, el número 3 está señalando el esófago después del músculo cricofaringeo, tiene un triángulo. Es donde apenas empieza a estar las fibras, solo hay fibras circulares acá y donde empiezan las líneas longitudinales, las fibras musculares longitudinales. Este es un punto de debilidad del esófago, donde aquí a veces quirúrgicamente puede encontrar divertículos. Un divertículo es un pequeño saquito. Se puede herniar la mucosa y entonces se forma un saquito por detrás del esófago. O sea, imagínate que está así el esófago y entonces lo vemos por detrás y entonces tiene un saquito aquí así. Que este saquito puede irse alimento acá y se puede pudrir y entonces dar halitosis, o sea, mal aliento, es una causa de halitosis. Lo que haces pues, es quitar este saquito quirúrgicamente y se llama divertículo de Senker. Y entonces ya
ya con eso se quita el problema. Vean cómo el esófago está por detrás de la tráquea, vean cómo la tráquea es incompleta para que el esófago se pueda expandir hacia enfrente cuando estás deglutiendo y solo tiene una membrana que es la membrana traqueoesofágica y está unida por algunas fibras traqueoesofágicas al esófago para que queden completamente unidas. Aquí en el número 4 se está evidenciando el inicio de las fibras longitudinales y el número 5 está evidenciando las fibras circulares. Pero específicamente hablar del esófago cervical es de esta parte desde donde empieza el músculo cricofaringeo, que es a partir de C6 hacia más o menos C8, C9. Digo, perdón, hasta T1 y T2. De C6 hasta T1 y T2. Y si nos vamos al torácico, ya es la parte más baja, la que discurre orientado hacia la derecha en la cavidad torácica y termina a nivel de T10. Vean cómo el esófago, si nosotros hacemos pues una representación del esófago, vamos a ver que el esófago en la región cervical es completamente derechito. Luego, cuando ya pasa, que les digo que empieza en C6 y termina en T2 más o menos. Y luego, cuando ya pasa de T2, el esófago se curvea hacia la derecha la región torácica. ¿Por qué? Porque está al lado de la aorta, entonces la aorta lo empuja hacia la derecha. Y cuando llega a nivel de T10, el esófago, ya cuando penetra a al abdomen, recuerden que el hiato esofágico en el diafragma está a nivel de T10. Entonces, cuando ya pasa de T10 el esófago, ahora el esófago se curvea hacia la izquierda. Vean cómo aquí está derechito, luego se curvea hacia la derecha y cuando pasa por el hiato diafragmático se va hacia la izquierda. Entonces el esófago no es completamente recto, sino que va teniendo diferentes partes. Cosa relevante del esófago torácico, que es esta parte que estoy señalándote aquí en azul. Esta es la parte del esófago torácico. El esófago torácico, o sea, el esófago cervical es muy corto y tiene a los músculos y tiene todavía de las fascias cervicales. El esófago abdominal está recubierto en la parte más externa histológicamente, está recubierto por peritoneo visceral. Pero el esófago torácico no tiene recubrimiento alguno. O sea, después de la capa muscular no hay recubrimiento. Entonces, ese es el motivo por el cual un cáncer esofágico puede diseminarse linfáticamente muy rápido, porque no tiene ninguna parte que lo contenga. Y entonces esto va a generarme, o sea, histológicamente el esófago, o sea, no tiene un recubrimiento, el esófago torácico no tiene ningún recubrimiento y esto hace que un cáncer de esófago se pueda diseminar muy rápido. Normalmente los cánceres de esófago son en esta zona. Entonces, como todavía como no tiene ningún recubrimiento externo que pueda como frenar ese cáncer, entonces genera que se pueda diseminar más rápido. También otra referencia importante del esófago torácico es que pasa por detrás del atrio y la aurícula izquierdas. Esta relación anatómica nos permite poder hacer ecocardiogramas, que es un estudio de imagen, es un ultrasonido del corazón, que se llaman ecocardiogramas transesofágicos. O sea, tú metes el aparato para sacar el ultrasonido por el esófago y lo dejas exactamente en donde está ahí el atrio del lado izquierdo y puedes sacarle un ultrasonido al corazón desde el esófago. Entonces es más directo que sacar el ecocardiograma sobre la superficie del tórax. Entonces, esta relación es importante. Y finalmente, el esófago abdominal, que es muy pequeñito, que va desde el hiato esofágico hacia
el cardias, que es donde se une con el estómago, mide, lo normal es que mida de 2 a 4 centímetros. Esta medida, quizá de todas las medidas que les he dado previamente, esta medida es la que más me interesa desde el punto de vista quirúrgico. Si un esófago mide menos de 2 centímetros, un esófago abdominal, me refiero, mide menos de 2 centímetros, se le considera como esófago corto. Y esto predispone a que los pacientes presenten hernias de hiato esofágico. Entonces, esta medición es muy importante y de hecho cuando tú estás operando a un paciente que tiene hernia de hiato esofágico, lo que tienes que verificar es que esa medida del esófago abdominal quede en ese tamaño para que así no se vuelva a formar o no recurra no recurra la hernia. Ok, el esófago como es un tubo muscular muy largo, entonces también su irrigación es triple. El esófago cervical está irrigado por arterias esofágicas superiores, que son ramas, a su vez son ramas de las arterias tiroideas inferiores. Y estas arterias tiroideas inferiores, a su vez, son ramas del tronco tirocervical. Y el tronco tirocervical, a su vez, es una rama de la arteria subclavia. Entonces, para irrigar el esófago al esófago cervical, de la subclavia sale el tronco tirocervical, del tronco tirocervical salen entre otras, salen las arterias tiroideas inferiores, y de las arterias tiroideas inferiores nacen las arterias esofágicas superiores. Esa es la irrigación del esófago cervical. El esófago torácico, que es el que vemos acá en azul, vean cómo está pegado directamente a la aorta. De la aorta directo salen las arterias esofágicas medias. Son las que se encargan de la irrigación de todo el esófago torácico. Esas salen directo de la aorta torácica. Y la irrigación de el esófago abdominal es por las arterias esofágicas inferiores, que son ramas directas de la arteria gástrica izquierda. El drenaje venoso es al revés, o sea, son los mismos nombres, solo que hacia venas. O sea, el esófago cervical se drena por las venas esofágicas superiores que drenan al tronco tirocervical, que drenan a la subclavia, que drenan a los troncos brachiocefálicos de cada lado y ahí hacia la vena cava. Las venas esofágicas medias, esas van a ir a drenar, si son del lado derecho, a la vena ácigos, y si son del lado izquierdo, dependiendo de la altura, pues drenarán a la vena hemiácigos o hemiácigos accesoria. Y ojo aquí en este último drenaje venoso que te voy a mencionar. Las venas esofágicas inferiores drenan a la vena gástrica izquierda. Y la vena gástrica izquierda drena hacia la vena porta. Vamos a ver, cuando veamos hígado, que si hay cirrosis, la sangre se empieza a regresar buscando una vía alternativa, porque ya no pasa por el hígado, porque está todo fibrosado. Entonces, en esta búsqueda, la sangre también se regresa hacia las venas gástricas izquierda y de ahí a las venas esofágicas, y esas son las que forman las llamadas varices esofágicas. Como las venas esofágicas inferiores son muy pequeñas, tienen el riesgo de sangrar y reventarse, y eso mata a muchas personas que tienen cirrosis hepática. Entonces hay que tomar en consideración este drenaje
venoso del esófago para entender la génesis de las varices esofágicas y el por qué la gente se muere. El esófago en su superficie va a presentar 4 estrechamientos que no hay que confundir con estrechamientos anormales o pensar en que hay una enfermedad. Estos 4 estrechamientos que tiene, el primero es el en donde está el esfínter esofágico superior, que es a nivel de C6, en donde está el músculo cricofaringio. El segundo y el tercer estrechamiento están a nivel del plano transtorácico. Es decir, uno lo forma el arco aórtico. Cuando sale el arco aórtico, pues hace que el calibre del esófago disminuya. Y el otro es donde está el bronquio principal izquierdo, que esas estructuras, recuerden, están a nivel del plano transtorácico. Y si hay un esfínter esofágico superior, hay un esfínter esofágico inferior. Ese esfínter esofágico inferior es fisiológico, no anatómico. O sea, no hay ningún músculo que forme un estrechamiento, sino que en el esófago, al pasar por el hiato esofágico a nivel de T10, cambia un poquito su calibre. De hecho, ese esfínter esofágico inferior, cuando está muy laxo, o sea, el, cuando el hiato esofágico no está recubierto por unas membranas que ahorita vamos a ver, es cuando y además de que si el esófago abdominal es corto, esos son factores predisponentes para las hernias de hiato. Entonces, fíjense cómo aquí el primer estrechamiento está aquí, el segundo estrechamiento es por el arco aórtico, el tercero es por el bronquio principal izquierdo y el cuarto está acá, que es el esfínter esofágico inferior. Este es fisiológico, no anatómico, porque no existe ningún músculo acá abajo que cierre al esófago. Entonces vean cómo el esfínter esofágico inferior está mucho antes que la terminación del esófago. O sea, después del esfínter esofágico inferior viene el esófago abdominal. El esfínter esofágico inferior, aquí, por ejemplo, si vemos el esófago en diferentes proyecciones, en esta vista anterior, vemos cómo está por detrás de la tráquea, cómo está orientado en el tórax hacia la derecha porque está la aorta de este lado y luego se curvea hacia la izquierda. Vemos aquí está primer estrechamiento esofágico, segundo y tercer estrechamiento esofágicos y cuarto estrechamiento esofágico. Y aquí si lo vemos desde una vista posterior, vean cómo están los estrechamientos del esófago. Y aquí está donde estaría el esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué es una hernia de hiato? Aquí lo único que forma el esfínter esofágico inferior, el diafragma tiene, como ya les había mencionado, el diafragma tiene 3 hiatos. Uno a nivel de T10, por donde pasa la vena cava, que ese es un anillo que se forma en el diafragma. Y luego el diafragma exactamente en el centro tiene 2 pilares. O sea, es como una repisa el diafragma y tiene unos pilares que la agarran. O sea, imagínate que el diafragma está así. Si lo vemos de ladito, el diafragma está así y tiene hacia abajo un pilar que lo ancla a la columna vertebral. Bueno, un pilar del lado derecho y un pilar del lado izquierdo. Entonces el diafragma tiene 2 pilares. Este que voy a colorear con rojo es el pilar derecho del diafragma. Vean cómo enrolla como si fuera un corbatín al esófago. Es el puro pilar derecho, es el que forma el hiato esofágico. El pilar izquierdo del diafragma sería este que vendría acá. Y entonces vean cómo aquí está el otro hiato diafragmático. Aquí está 1, 2 y 3. Entonces vean cómo el de la vena cava no tiene nada que ver con los pilares del diafragma. El hiato esofágico se forma por el pilar derecho del diafragma. Y el hiato para la aorta, vean cómo se forma un pedazo por el pilar derecho y el otro por el pilar izquierdo del diafragma. Entonces aquí está
el hiato, esto es el hiato aórtico. Aquí están los 3 hiatos de el diafragma. Pero si yo hablo de hernias hiatales, normalmente en vez de estar así cerradito y con unas membranas que se llaman frenoesofágicas y solo dejar pasar al esófago hacia el abdomen, imagínate que este hiato está gigantesco, está abierto. Entonces, ¿qué es una hernia de hiato? Ya sea que se hernie el fondo o que se hernie el estómago por aquí completo. O sea, imagínate que lo normal es que esté aquí está el hiato, aquí está el esófago abdominal y el estómago. Esto es lo normal. Pero ahora imagínate que puede pasar lo siguiente. O sea, imagínate que nuevamente aquí está mi diafragma, pero aquí está el fundus gástrico. Entonces, que en vez de que esté aquí, todo esto se hernia hacia arriba de esta manera. Aquí ahora está el fundus gástrico. Entonces, esto se hernió hacia el tórax. Esto se llama hernia yatal tipo 1 o por deslizamiento. Y luego puedo tener lo mismo, pero ahora imagínate que lo que hace aquí es esto. Imagínate que ahora lo que pasó es que aquí está el diafragma, aquí está el hiato esofágico, pero el fundus lo que hizo fue que se deslizó a un lado de el diafragma. Es decir, lo que hizo el fundus es deslizarse. A eso se le llama hernia yatal tipo 2 o paraesofágica. O sea, el esófago está bien, está colocado en su posición, lo que se deslizó fue el fundus. Y la tipo 3 es la combinación de esta con esta. Entonces, digo, no es tan relevante para ahorita que sepan los tipos. Lo importante es entender que cuando este hiato esofágico, que es el esfínter esofágico inferior, está débil, te predispone a las hernias de hiato. Y las hernias de hiato son las que causan enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a la inervación del esófago, podemos apreciar cómo los nervios vagos vienen a los lados, o sea, el vago del lado derecho, el vago del lado izquierdo, y cómo a lo largo de todo el esófago van formando los plexos esofágicos o el plexo esofágico vagal. Ojo aquí, eh, o sea, los vagos, el nervio vago viene a un lado y al otro del cuerpo, ¿no? El vago derecho y vago izquierdo. Cuando estos dan hacia el esófago, nervios, o sea, las ramas esofágicas del nervio vago, siguen siendo plexos, sigue siendo el plexo vagal derecho e izquierdo. Esto es la inervación, o sea, el vago derecho, vago izquierdo forman el plexo vagal esofágico y eso es lo que le da la motilidad. Pero ojo cuando hablemos de los nervios vagos en el estómago, porque si se fijan, cuando el nervio vago del lado izquierdo da la rama gástrica, se va hacia la cara anterior del estómago. Y cuando da la rama vagal gástrica derecha, esta se va hacia la parte posterior del esófago, del estómago. Ahorita que pasemos al tema del estómago lo retomo, pero ahorita la inervación del esófago es por las ramas esofágicas del vago derecho y del vago izquierdo que forman en la superficie un plexo esofágico vagal. Y si hablamos de las capas musculares, ya vimos que tiene una circular interna, una longitudinal externa, de las cuales ya hablamos un poco. La mucosa y la submucosa tienen estas características histológicas. La unión anatómica del esófago con el estómago se llama cardia, su unión cardial, porque está cerca del corazón. Pero adentro la mucosa esofágica
es diferente a la mucosa gástrica. De hecho, es mucha parte de la génesis del cáncer esofágico. Pero al sitio donde cambia esta mucosa de ser de esofágica a ser gástrica, se le llama línea Z. Y la parte muscular, bueno, ya hablamos. Como les dije, el esófago no tiene una capa externa que se llama serosa. Entonces, sobre todo el esófago torácico, porque el abdominal sí está cubierto por peritoneo visceral, pero el esófago torácico no tiene capa serosa, por eso el cáncer o cuando una persona se trata de, o por error o si es intento suicida y se toma algún líquido, es más fácil que se expanda ese líquido, o sea, que rompa el esófago y que se expanda ese líquido hacia el mediastino porque no tiene serosa. Entonces es muy importante entender esto anatómicamente. El esfínter esofágico superior ya hablamos que es el músculo cricofaríngeo, que es el último sitio que me ayuda a mantener la, la comida, o bueno, hasta ahí frenarla si se tiene que regresar. Si no, si pasa de ahí ya tiene que entrar al esófago y para poder regresarla se tiene que activar mecanismos vagales desde el tallo cerebral para que en vez de ser la peristalsis desde con un sentido hacia el ano, se regrese, ¿no? O sea, en vez de se invierte la peristalsis desde el esófago una vez que pasa el alimento por el músculo cricofaríngeo. Aquí podemos apreciar cómo está este músculo cricofaríngeo. Esta es una vista posterior. Vean la relación. Aquí está el esfínter, el músculo constrictor de la faringe inferior e inmediatamente abajo de él está el músculo cricofaríngeo. Y aquí está el triángulo que ya les había mencionado, que no hay, solo hay capa muscular circular, no hay longitudinal. Esta área o este triángulo que es una debilidad del esófago, también en cirugía se le conoce como el área de la Melier, perdón, la Imier es el triángulo, pero es el triángulo esofágico y me sirve, bueno, ahí es donde se puede herniar la mucosa y esto puede generar estos divertículos que hay que remover quirúrgicamente. Como les dije, aquí está la representación más burda de la histología del esófago y la mucosa, cuando la luz interna del esófago, cuando está cerrado, tiene forma como de estrella. Eh, y ya cuando estas se abren, bueno, pues entonces ya deja pasar el alimento. Eh, Como les digo, vean aquí, la mejor manera de yo poder ver la anatomía interna de un esófago cuando una persona está viva y no de manera invasiva como una endoscopía, le puedo hacer un trago de bario, que es darle a tomar un medio de contraste y luego sacarle una radiografía y ver si hay estrechamientos o ver si hay muy, muy estrecho. Por ejemplo, aquí yo podría ver que se está estrechando muchísimo antes de pasar al estómago y eso ya me puede hablar de tumoraciones o de cosas que estén obstruyendo la luz esofágica. Eh, como les dije, lo que evita que se generen, lo que evita que se generen las hernias hiatales es una membrana, además del hiato, es la membrana frenoesofágica. Y esta es lo que hace esta membrana es que une el esófago con el hiato y mantiene cerrado esa parte. Entonces, lo que hace que tenga un paciente hernia de hiato es que no tiene esta membrana o está muy aguada. Entonces vean cómo está el hiato esofágico y aquí tengo la membrana frenoesofágica que hace que esto esté cerrado. Si no está esto cerrado, entonces, por ejemplo, si todo esto sube, es una hernia de tipo 1. Si el esófago está bien colocado y solo el fundus sube, es tipo 2. Y si se combinan estas dos, pues es tipo 3.
pero todo esto, como se está debilitando el esfínter esofágico inferior, genera que haya regreso del material que hay en el estómago hacia el esófago. Y como vemos aquí, está la línea dentada, son diferentes mucosas, de hecho hasta cambian de color. Entonces, esta mucosa de aquí no está acostumbrada a recibir ácido clorhídrico del estómago, o peor tantito, si hay un regreso de la bilis del duodeno hacia el estómago y después del estómago hacia el esófago, pues peor tantito. Entonces esta mucosa se irrita, empieza a cambiar de forma y en algún momento se equivoca, y es cuando desencadena la producción de un cáncer esofágico. Entonces, esto es debido a que esta membrana frenoesofágica y este hiato no están lo suficientemente duros o bueno, cerrados para evitar que haya estas hernias. Entonces aquí podemos ver, si levantamos un poquito el hígado en esta imagen, podemos apreciar cómo el esófago penetra por el diafragma y se une hacia el estómago. Vean cómo el estómago ya tiene varias porciones: el fondo, el cuerpo, el antro pilórico y el conducto pilórico. Esta imagen es muy interesante porque las vísceras abdominales, de manera rápida, las puedo dividir. Aquí está el colon transverso. Obviamente tiene su mesocolon transverso, o sea, es una capa de peritoneo que lo une a la pared abdominal, al colon. Ya hablaremos más adelante de lo que son los mesos. Pero gracias al colon transverso, yo puedo dividir a las vísceras abdominales en las que están en esta región, que se les llaman vísceras supramesocólicas, y las que están abajo de esta región, que se le llaman vísceras inframesocólicas. Entonces, el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el vaso, son vísceras supramesocólicas. Y me puedes llegar a preguntar, bueno, ¿y el páncreas, los riñones y las suprarrenales también están arriba, están ahí cerca? Sí, pero esas ya están, no están adentro de la cavidad peritoneal, esas están en el retroperitoneo. Por eso no son vísceras supramesocólicas. Y las vísceras inframesocólicas, pues son todo el tubo intestinal. Entonces, vean cómo el esófago, la unión entre el esófago y el estómago se llama cardias por fuera y se llama línea Z por dentro. Aquí puedo ver los tres pilares del diafragma, digo, los tres hiatos del diafragma, y vean cómo en el centro tendinoso, a nivel de T8, está el hiato para la vena cava. Luego vean cómo a nivel de T10 está el hiato esofágico, pero vean cómo ese solo está formado, esto es el pilar derecho, vean cómo hace como una corbata, esto es el pilar derecho del diafragma y ese es el que forma el hiato esofágico, este es el que forma el esfínter esofágico inferior y es el que tiene la membrana frenoesofágica. Y vean cómo el hiato de la aorta está formado por el pilar izquierdo que se une con el pilar derecho. Y aquí está el hiato para la aorta. Ojo aquí también, del pilar derecho sale esta estructura. Esta estructura es muy importante, se llama músculo frenoduodenal, el cual termina en un ligamento que se llama ligamento frenoduodenal, que es el que sostiene al duodeno. O sea, hace que el duodeno tenga la forma de C del duodeno, es gracias a este músculo y ligamento que salen del pilar derecho del diafragma. Tienen un epónimo y todo el mundo lo conoce así, que es el ligamento de Treitz. También ese es otro punto importante u otra referencia anatómica, donde se une el ligamento frenoesofágico, digo frenoduodenal, perdón, donde se une el ligamento frenoduodenal con el duodeno, es ahí donde termina el tubo digestivo alto. Esa es otra referencia anatómica. Voy a retomar esto cuando veamos la clase de duodeno, pero ya que estamos hablando del pilar derecho del diafragma,
pues de ahí sale este ligamento frenoduodenal, que clínicamente es conocido como ligamento de Treitz. Ahí está en una vista posterior los tres hiatos diafragmáticos, vena cava a nivel de T8, esófago a nivel de T10 y aorta a nivel de T12. La línea Z o línea dentada es donde cambia la mucosa de esofágica a gástrica. La irrigación, pues ya vimos las arterias que lo irrigan, tiroideas inferiores, esofágicas medias y esofágicas inferiores, y ramas de quién son, de las tiroideas inferiores, de la aorta torácica y de la gástrica izquierda. Eh, y bueno, aquí están las arterias que ya habíamos mencionado. El drenaje venoso, recuerden, las venas esofágicas se unen a la porta. Entonces, cuando el hígado no puede pasar, las azules más fuertes son las venas cavas. Esta azul más clarito es la porta. Entonces, cuando el hígado se vuelve cirrótico y no puede pasar la sangre por aquí, entonces la sangre empieza a buscar una vía alterna, y cuando se regresa hacia acá es cuando se presentan las varices esofágicas, que son las que llegan a matar a los pacientes. Entonces recuerden que es por una búsqueda alternativa de regresar, como ya no puede pasar por la porta hacia el hígado y del hígado hacia la vena cava, pues entonces trata de buscar una vía alternativa para regresar al corazón, y eso es lo que puede llegar a matar a un paciente. El sistema nervioso, como ya les digo, está dado por el sistema simpático y parasimpático. El parasimpático es el nervio vago. Aquí está cómo se mueve o cómo se forman los plexos simpáticos y parasimpáticos. O sea, en el esófago, en la superficie del esófago, toda esta maraña de nervios que se ve aquí es por la unión. Si se fijan, aquí en esta zona, y esto pasa en todas las vísceras, si te fijas, esto que voy a remarcar en azul son los nervios vagos. Aquí están los nervios vagos. Y estos dan cablecitos azules en la superficie del esófago. Pero si te fijas, a los lados de la columna, aquí están los ganglios simpáticos, torácicos y lumbares. Y vean cómo estos también dan sus ramas simpáticas. Lo mismo pasa de este lado. Y dan sus ramas simpáticas. Y entonces en la superficie del esófago se forma un plexo que tiene tantos nervios simpáticos, que el efecto del simpático en el esófago es pararlo, y en el parasimpático es aumentar la peristalsis. Entonces se forma en la superficie plexos nerviosos que contienen tanto simpático como parasimpático. Entonces, como les digo, todos los tercios del esófago son inervadas por el sistema nervioso autónomo. Recuerden que en la médula oblongada, ya les había mencionado, en esta zona es donde está el núcleo ambiguo que une la función para la fase de glutoria, une la función de los nervios craneales 9, 10, 11 y 12, que es la fase de glutoria, la segunda fase de glutoria. La primera es la cerebral, la segunda es donde está la cavidad oral para mover, y ya la tercera es la activación del vago y sus fibras peristálticas, que se relaje el cricofaringio y que ya pueda empezar a moverse el esófago hacia, bueno, el peristaltismo para que pase el alimento, y la inervación del nervio vago es la inervación del tercio medio inferior, que eso ya les digo es la última fase, que es la motriz esofágica para llevar el alimento hacia el estómago. Entonces, el drenaje linfático, perdón aquí porque está en inglés, pero es bidireccional, y por eso el cáncer esofágico puede tanto dar metástasis hacia arriba como hacia abajo. Y recuerden que es muy fácil que dé estas metástasis, sobre todo en el esófago torácico, porque no tienen eh,
una serosa que los cubra. Entonces, por lo regular, los 2/3 superiores del esófago drenan hacia linfonodos cervicales y los tercios inferiores drenan hacia los linfonodos que están en el diafragma o hacia los gástricos. Recuerden que aquí sí es correcta la palabra linfonodo porque estoy hablando de células linfáticas. Es incorrecto llamarle ganglio linfático porque no son neuronas. Y quien diga lo contrario está en un grave error y puede discutirlo conmigo en el momento en el que quiera. Aquí están las arterias que lo irrigan, que ya lo vimos. Tiroideas inferiores dan las esofágicas superiores. Aorta da las esofágicas medias. Y gástrica izquierda da las esofágicas inferiores. Aquí ya vimos los linfáticos, cervical, torácica y abdominal. Esto es lo que les digo de la cirrosis. Busca un drenaje, no pasa por aquí hacia la cava, entonces busca hacia la gástrica izquierda y se forman las varices esofágicas, entre otras muchas manifestaciones, ¿no? Da varices gástricas, crecimiento del vaso, pero estas cuando se revientan, el paciente se muere. Aquí están los plexos que se forman tanto simpáticos como parasimpáticos en la superficie del esófago. Y aquí esta hernia, por ejemplo, esta es una hernia yatal de tipo 2. ¿Por qué? Es una paraesofágica. El esófago está bien colocado, está dentro de donde está el esfínter, pero vean cómo el fundus gástrico se metió hacia el tórax. Entonces esta es una tipo 2. Por ejemplo, esta sería una hernia yatal tipo 1 por deslizamiento y la tipo 2 es esta que está acá y la tipo 3 es la conjunción de ambas, ¿no? Lo normal es que el esófago abdominal esté en esta posición y puede ser que no tengas hernia, puede ser que solo, o sea, que el esófago abdominal sí mida el tamaño adecuado, pero, pero que el hiato esté muy abierto. Entonces, no se hernia, pero al estar el hiato abierto y no tener esa función de esfínter fisiológico, puede haber un regreso de material gástrico hacia el esófago y eso causar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y la manera que tienes de corregir si es hernia o si está muy abierto el hiato es algo que se llama funduplicatura. Es decir, vean cómo el fundus lo envolviste y lo suturaste enfrente del esófago y entonces así forma como un tope y ya no se puede regresar el, el, ni el esófago ni el estómago hacia la cavidad torácica. Y en esta última imagen de esófago podemos ver la relación que tiene el esófago con el atrio del lado izquierdo, por lo tanto, por eso podemos ver un ecocardiograma, podemos hacer ecocardiogramas directamente por el esófago y entonces te dan una mayor visibilidad de la anatomía cardíaca porque puedes llegar hacia el corazón gracias a esta relación que tiene el esófago torácico con el atrio del lado izquierdo y ya puedes hacer tu ecocardiograma. Entonces, como podrán ver, el esófago es un tubo que a pesar de ser sencilla su anatomía, tiene muchos detalles muy importantes que me ayudan a entender muchas de las patologías, porque la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el cáncer esofágico, son cosas comunes, o en los pacientes que tienen cirrosis hepática, también es muy común que por ese drenaje o esa comunicación con las venas gástricas izquierdas hacia la porta, eso genere estas varices esofágicas y se mueran los pacientes. O también es importante analizar como les digo, la enfermedad por reflujo es muy frecuente, el cáncer esofágico aumenta o tiene mucha mortalidad, eh, o también por la parte de las varices esofágicas en los pacientes cirróticos. Obviamente hay muchas más patologías relacionadas con el esófago, pero las más comunes a las cuales se van a enfrentar como médicos generales son con estas que acabamos de ver. Y como el esófago es una estructura anatómica que avanza desde la parte cervical hasta el abdomen, pues es fundamental entender su anatomía y cómo va a ir cambiando su irrigación, su drenaje linfático
y las relaciones que tiene con el corazón, con el bronquio, con el estómago.